publicación del 2020. Entonces, este es el derrotero que vamos a seguir. Vamos a hablar de la terminología, la etiología, criterios diagnósticos, manejo y momento del parto, a ver si estamos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo nosotros. Entonces, esta diapositiva que yo sé que es muy... Se cerró el micrófono. Cata, no te escuchamos. Ya. José está cerrando todos los micrófonos, incluidos. Ya sí, ya sí. Que quería, que la idea no es que lean esta diapositiva ni mucho menos, pero es como contarles que la mayoría de recomendaciones que ustedes van a ver referenciadas en esta presentación son recomendaciones 1B, o sea, son recomendaciones fuertes, pero la calidad de la evidencia es moderada y pues ya vamos a ver qué implica eso. También vamos a encontrar muchas recomendaciones que ellos denominan mejores prácticas o buena práctica, que son básicamente, pues son recomendaciones basadas en experiencia más que en evidencia. Entonces, para hablar entonces de la restricción de crecimiento como tal, siempre ha sido muy difícil poner de acuerdo a la literatura en cuanto a qué es una restricción de crecimiento. Cada vez que uno lee un artículo entonces, o una guía, entonces ve que para el diagnóstico incluyen o el peso estimado, le incluyen algunos parámetros biométricos como la circunferencia abdominal, uno ve que hay diferentes percentiles referenciados, unos sí usan Doppler, otros no, unos usan curvas personalizadas, otras poblacionales, bueno, y por eso en general uno ve que la prevalencia es tan amplia, entonces uno ve prevalencias desde el 2% hasta el 20%, y eso es básicamente debido a la gran variedad de criterios diagnósticos. Esta guía simplifica el diagnóstico y digamos que define la restricción de crecimiento como un peso fetal estimado por debajo del percentil 10. Y yo creo que esto pues no es nada distinto a lo que hemos hecho toda la vida, porque claramente los bebés con peso por debajo del percentil 10 ameritan un seguimiento y siempre lo han ameritado especial, y pues son los que tienen mayor riesgo de tanto de muerte como de resultados adversos perinatales. Obviamente, como todas las pruebas diagnósticas, pues este criterio va a tener unos falsos negativos, unos falsos positivos, y pues digamos una de las fallas es que este criterio diagnóstico pues nos va a incluir alrededor de un 20% de fetos que realmente no tienen restricción de crecimiento, sino que son pequeños constitucionales y por ende son sanos. Entonces el reto de nosotros los que hacemos diagnóstico es tratar de encontrar por diferentes métodos cuáles son esos fetos que no son restringidos sino pequeños sanos. Otra de las fallas importantes con esta definición es que los fetos que no alcanzan su potencial de crecimiento, que sería realmente el problema, algunos se nos quedarían por fuera. Si un feto es grande y su potencial de crecimiento es ser un feto grande, ¿cómo lo voy a identificar si no me va a llegar nunca al percentil 10 así baje de peso? Para esto se ha planteado históricamente hacer trayectorias de crecimiento, pero desafortunadamente los estudios que han tratado de validar estas trayectorias de crecimiento para hacer un diagnóstico, es decir, ponerlo dentro del criterio diagnóstico que haya bajado 1 o 2 desviaciones estándar o 1 o 2 percentiles, no ha ayudado a mejorar los resultados perinatales, entonces no, digamos, no se incluye dentro del criterio. Lo otro que, digamos, todo lo que se van a encontrar así como en estos recuadros son ya las recomendaciones del segundo documento de la SMFM, y lo que ellos adicionan a la COC es que además del peso estimado se adicione también la circunferencia abdominal como criterio diagnóstico por debajo del percentil 10 como criterio diagnóstico. Entonces sería o un peso estimado fetal por debajo del 10 o una circunferencia abdominal por debajo del 10, básicamente porque los dos comparten como la sensibilidad para encontrar fetos con restricción. Y lo otro que nos están recomendando es que abandonemos el término de restricción de crecimiento intrauterino y nos acojamos al de restricción de crecimiento fetal,
específicamente para esos fetos por debajo del percentil 10. Y no sigamos hablando de peso de fetos de pequeños para la edad gestacional, porque eso digamos que se deja exclusivamente para neonatos que nacen por debajo del peso. En cuanto a la estimación ecográfica, pues digamos que lo más importante es que para uno hacer un buen diagnóstico de restricción de crecimiento, por básico que suene, tiene que tener una buena estimación de la edad gestacional. Y esto está claramente definido con la longitud craneocaudal, idealmente entre las 8 y las 12 semanas, que es como el momento donde técnicamente es más fácil tener una buena longitud craneocaudal. Y lo segundo, pues es cómo estimaríamos el peso en todos estos fetos. Sabemos que siempre hemos usado estos 4 parámetros: el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica abdominal, el fémur. Combinando estos con fórmulas vamos a obtener un peso fetal estimado que vamos a extrapolar o a encontrar, digamos, en percentiles en diferentes curvas. Las curvas pueden ser personalizadas o pueden ser poblacionales. Normalmente, o digamos más frecuentemente, usamos las poblacionales como la de Hadlock. Y las personalizadas, la diferencia es que tienen en cuenta características étnicas o características demográficas o el sexo fetal, y de alguna manera personalizan un poco más la estimación del peso. Sin embargo, en los estudios que se han hecho comparando las curvas poblacionales, específicamente Hadlock, con curvas personalizadas como la de la Organización Mundial de la Salud o del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, han encontrado que Hadlock es mucho más preciso para estimar el peso, y que el uso de Hadlock, digamos que tiene un mayor impacto en los resultados perinatales. Y por eso la recomendación que ustedes ven ahí, que es el uso de curvas de crecimiento fetal poblacionales como Hadlock, para determinar los percentiles de peso fetal. En cuanto a la etiología y la clasificación, pues sabemos que hay 3 factores importantes etiológicos, que son maternos, fetales y placentarios, que llevan todos a una vía común, que es la alteración en la perfusión placentaria y pues la nutrición fetal. Dentro de estos factores pues, etiológicos, algunos datos importantes. Recordemos que el tabaquismo es casi el único factor modificable para prevención pues, de restricción de crecimiento. Los otros los vamos a ir viendo un poquito más a medida que hablemos como del estudio de la restricción de crecimiento como tal. En cuanto al momento del diagnóstico, tenemos la restricción de crecimiento temprano y la tardía. La temprana pues es la que se diagnostica o aparece antes de la semana 32, y son diferentes la temprana y la tardía en el sentido en que las tempranas usualmente son más severas, usualmente están acompañadas de más comorbilidades maternas, usualmente tienen más característico del patrón de deterioro Doppler que conocemos, y pues claramente se presta más a que haya niños pues prematuros por la enfermedad. En cuanto a la severidad, digamos que el criterio de severidad o que el criterio que me hace a mí una restricción de crecimiento fetal severa es que tenga una alteración del Doppler de la umbilical o que el peso estimado fetal esté por debajo del percentil 3. Para nadie es un secreto que la restricción de crecimiento fetal es una condición que tiene como consecuencias pues, la muerte fetal o neonatal y la morbilidad también neonatal y a largo plazo. Y de hecho es la segunda causa de mortalidad perinatal en el mundo después del parto prematuro. Entonces, pues claramente es una enfermedad, una condición que debemos buscar, encontrar y tratar de manejar. Aquí está básicamente la razón por la cual se escogió el percentil 10 para el diagnóstico, y es que la mortalidad fetal en fetos con peso por debajo del percentil 10 está más o menos en el 1.5%, que es el doble de la mortalidad que se presenta en un feto que crece normalmente. Y en la curva, en la gráfica aquí de la derecha, ustedes van a ver que a medida que es más bajo el percentil del peso, pues mayor es la probabilidad de complicaciones neonatales. También está claro que hay consecuencias a largo plazo. Todo el concepto de la remodelación cardíaca
inútero que lleva posteriormente a que en la edad adulta ya sean pacientes con más riesgo de obesidad, de diabetes, de enfermedad coronaria. Pero además también el riesgo de retraso cognitivo en la infancia, que se sitúa en un 30% de los fetos con restricción. ¿Cómo vamos a tramitar para restricción de crecimiento? Pues esto es arcaico, pero es lo que hay. La altura uterina sigue siendo el método por excelencia para el tamizaje de la restricción de crecimiento, y aunque ustedes ven pues que la sensibilidad varía mucho dependiendo de la publicación y no es muy alta, pues es el método más accesible pues que tenemos para evaluar pues el crecimiento fetal en control prenatal. Los estudios pues han demostrado que claramente si la paciente no tiene otros factores como que tenga miomatosis o un embarazo múltiple, pues debería seguir siendo pues el método. Y definitivamente hacer una ecografía de tercer trimestre de rutina, un Doppler de arterias uterinas o medir factores bioquímicos como la proteína A, pues digamos que no están recomendados por estas guías como métodos de tamizaje. En pacientes que tienen el antecedente de un feto con restricción de crecimiento, digamos que ese sería un factor de riesgo porque pues hay una recurrencia del 20%, estas pacientes pues requieren obviamente una historia clínica completa y está establecido que estas pacientes requieren un ultrasonido seriado durante su embarazo. Aún no se sabe o no está bien establecido cuál sería la frecuencia de esas ecografías para poder diagnosticar la restricción en el embarazo actual, pero hay que usarlo, digamos, a diferencia de las que han tenido con crecimientos normales o de manera más seguida. Y digamos que si en este embarazo, esta paciente que tuvo el antecedente tiene un crecimiento del feto con crecimiento normal, no está indicado ni hacer monitoreo, ni perfiles biofísicos, ni Doppler de arteria umbilical, si este crecimiento es normal. Cuando una paciente tuvo un antecedente de un parto antes de 34 semanas por una restricción de crecimiento, ha estado, digamos, históricamente indicado hacer estudios para síndrome antifosfolípido. Sin embargo, no es claro que hacerlo mejore los resultados. Y esto es que es muy interesante porque uno ve que en la práctica clínica todavía se hace. Ninguna de las trombofilias heredadas como la heterocigosidad en el factor 5 de Leiden o de la protrombina está asociado a la restricción de crecimiento fetal y por lo tanto no deben ser estudiadas en ese contexto. En cuanto a la prevención, sabemos que ni cambiar la dieta, ni dar suplementos nutricionales, ni mandar a la paciente a que se acueste sirve. Y en cuanto a la aspirina, digamos que lo que dicen en la guía es que la aspirina digamos, hay dos metaanálisis, y ellos lo reconocen, hay dos metaanálisis que demuestran o que dan pautas sobre que la aspirina podría prevenir o reducir la presentación de restricción de crecimiento fetal en pacientes de alto riesgo. Sin embargo, ellos dicen que en el estudio ASPRE eso no fue, digamos, estudiado específicamente, estaba diseñado para preeclampsia temprana y que por lo tanto, basados en esos dos metaanálisis, creen que la evidencia es insuficiente para recomendar dar aspirina solo para prevenir restricción de crecimiento. Otro cuento es la preeclampsia temprana, pero solo para restricción de crecimiento. La aspirina no sería una indicación. Tampoco las heparinas de bajo peso molecular, como lo ven ahí, y tampoco el uso del sildenafil para prevención. ¿Cómo debo yo estudiar una paciente y cómo lo debo aconsejar desde el punto de vista del ultrasonido morfológico y genético? Entonces, definitivamente está claro que las restricciones de crecimiento fetales, sobre todo las que aparecen de manera temprana, están, digamos, mayormente asociadas a alteraciones genéticas, algunas a malformaciones, a polidramios, y cuando esto ocurre, cuando es temprano o está asociado a malformaciones, a polidramios, está indicado hacer un estudio detallado de la anatomía fetal, y también estaría indicado hacer pues diagnóstico genético con el cariotipo convencional, pero digamos que ellos pues recomiendan que se sume los microarrays cromosómicos porque esto
aumenta el rendimiento del cariotipo. Entonces, la recomendación realmente sería que cuando hay restricción de crecimiento fetal, con malformación fetal, con polidrámenos, independientemente de la edad gestacional, o cuando se presenta de manera aislada antes de semana 32, se debería hacer un estudio de microarrays cromosómicos en estos pacientes. En cuanto a las infecciones, es un tema que podemos debatir ahorita. Bueno, ya hay varios temas que podemos debatir un poquito más adelante, pero en cuanto a las infecciones, el estudio TORCH que nosotros hacemos, pues digamos, siempre lo hemos hecho para el estudio de las restricciones de crecimiento. En esta guía ellos recomiendan que solo se haga el estudio para citomegalovirus y esta recomendación la están basando en este estudio, que es un estudio de cohorte prospectivo de más o menos 320 pacientes donde se encontraron, pues con restricción de crecimiento, donde se encontraron que no había en ninguna de estas pacientes asociación ni con toxoplasmosis, ni con rubiola, ni con herpes. Y había una asociación más o menos del 2% con citomegalovirus. Entonces, de ahí es donde sale la recomendación. Sin embargo, específicamente para la toxoplasmosis, yo quiero hacer aquí un apunte, y es que en Estados Unidos más o menos la prevalencia de toxoplasmosis está alrededor del 11%. En Colombia tenemos zonas de prevalencia de toxoplasmosis hasta el 60%. Entonces, eso puede que nos coloque acá en una población de alto riesgo como para justificar eventualmente el estudio también de toxoplasmosis. De todas maneras, fíjense que esta recomendación es grado 1C, o sea, la evidencia, la calidad de los estudios es más bien débil. ¿Cómo vamos a evaluar y a manejar los fetos con restricción de crecimiento? Pues tenemos varias herramientas, claramente el ultrasonido, la evaluación del líquido amniótico, el Doppler de la arteria umbilical, el monitoreo del perfil biofísico. El líquido amniótico del perfil biofísico se los pongo en grisecito porque digamos que ellos concluyen que ninguno de los dos es realmente, pues está justificado o tiene una utilidad mayor que las tres que están en negro. Tampoco hay una evidencia contundente sobre cuál debería ser la frecuencia para nosotros aplicar estas herramientas en la evaluación y en el seguimiento de los fetos con restricción. Inicialmente, pues la recomendación es que cualquier feto que se detecta con un peso fetal por debajo del percentil 10 se debería hacer un crecimiento fetal o un control de crecimiento fetal entre 2 y 4 semanas posteriores al diagnóstico. Nunca menos de 2 semanas, porque pues claramente el error diagnóstico de la ecografía no permitiría realmente determinar una diferencia de peso en menos de 2 semanas. El Doppler de la arteria umbilical es, digamos, el Doppler tal vez que hemos usado por más tiempo en el seguimiento y diagnóstico de los fetos con restricción. Hay mucha literatura alrededor del Doppler de la arteria umbilical. Está muy claro que cuando usamos el Doppler de arteria umbilical podemos reducir la mortalidad de estos fetos hasta casi en un 30%. Es muy útil en el sentido en que es el factor diferenciador en muchas ocasiones para descartar que son pequeños constitucionales y no restringidos. Nos define, y según estas guías, define el momento del parto, y ya lo vamos a ver más adelante. Si yo tengo un flujo ausente pues un flujo ausente en la arteria umbilical, tengo un aumento del riesgo más o menos de unas 3 veces de muerte, y si yo tengo un flujo reverso, más o menos 7 veces aumenta el riesgo de muerte en este efecto. Entonces, la recomendación es que una vez que se diagnostique la restricción de crecimiento, se haga una evaluación con Doppler de la arteria umbilical entre 1 a 2 semanas para evaluar deterioro. Y de ahí en adelante, la frecuencia con la cual se debe evaluar esta arteria umbilical depende de los hallazgos. Y la recomendación es que si hay un aumento de pulsatilidad, pues el índice de pulsatilidad está por encima del percentil 95, como lo vemos acá,
o tenemos un peso estimado fetal por debajo del percentil 3, o sea, criterios de severidad, este Doppler se debe hacer semanal, el Doppler de la arteria umbilical. Si hay un flujo ausente, se recomienda hacer este Doppler 2 a 3 veces por semana para ver o evaluar progresión a flujo reverso, y cuando ya encontramos flujo reverso, se recomienda, claramente dependiendo de la edad gestacional, si está todavía antes del límite que se establece pues para parto, como lo vamos a ver más adelante, pues esa paciente se debe hospitalizar, se le debe dar corticoides y se debe hacer vigilancia 1 a 2 veces al día con monitoreo fetal, y eso es una recomendación de buena práctica. Entonces esto, así es como están recomendadas en esta guía. Aquí hay otro factor de controversia, el Doppler del ductus venoso. Los que hemos seguido los estudios europeos o los que hemos trabajado, digamos, en la escuela europea, hemos utilizado el ductus venoso históricamente para evaluar el deterioro de los fetos con restricción de crecimiento. El ductus venoso, digamos que se altera en los estadios más avanzados de la restricción de crecimiento, y es en el momento en el cual la presión venosa central de este feto está al punto que disminuye la compliance cardíaca, y por eso vemos alteración en el flujo. Sabemos que cuando vemos un flujo reverso en el ductus venoso, nos estamos enfrentando a un feto con un riesgo de muerte casi del 50%, y tenemos un estudio muy importante europeo, que es el TRUFFLE, que estudió la toma de decisión del parto basado en el ductus venoso versus en un monitoreo computarizado, o sea, el que evalúa la variabilidad a corto plazo, y encontró que si uno tomaba la decisión basado en el ductus venoso, había menor deficiencia del neurodesarrollo a los 2 años, pero un poco más de mortalidad perinatal. Esto inclusive, que es una conclusión sacada de la guía que estamos evaluando acá, ellos lo consideran evidencia insuficiente para incluir el Doppler del ductus venoso en el estudio de rutina de la restricción de crecimiento. Y algo similar ocurre con la arteria cerebral media. La arteria cerebral media sabemos que se dilata también en estadios avanzados de la restricción por un fenómeno de redistribución. Sin embargo, si ustedes se fijan, en la gran mayoría de los estudios, incluyendo el TRUFFLE, la razón de probabilidad para el riesgo de muerte perinatal realmente es bajo, para evaluar el riesgo de muerte perinatal es realmente bajo. Igual también la razón de probabilidad para predecir el resultado perinatal adverso también es bajo. Y si evaluamos los estudios y los metaanálisis que hay al respecto de este vaso, hay una gran variedad, tanto del vaso como de la relación cerebroplacentaria, que es la que se hace con la arteria umbilical. Hay una gran variedad en la sensibilidad y especificidad, y por lo tanto, ellos dicen que la evidencia disponible no muestra un mejor rendimiento de la relación cerebro-pulmonar que la arteria umbilical para guiar el manejo, y que por lo tanto no se recomienda. Y lo mismo sucede con la arteria uterina. Ellos reconocen que hay estudios, sobre todo para predicción, que la mayoría de nosotros conocemos, en los cuales la arteria uterina se ha utilizado en el primer trimestre para predecir el riesgo de restricción de crecimiento en el primer trimestre, con aparentemente una sensibilidad del 90%, pero ellos argumentan que esto no tiene validación externa, estos estudios, y que no ha demostrado que usarla conlleve a una mejoría en los resultados perinatales, y por lo tanto, la recomendación es que no usemos de rutina en la evaluación del feto con restricción de crecimiento ni el Doppler del ductus venoso, ni la cerebral media, ni la arteria uterina para ningún tipo de restricción. Esa es la recomendación de la guía. Pero, paradójicamente, y esto lo saqué textual de la guía, dice: a pesar de la ausencia de grandes estudios prospectivos sobre el papel del monitoreo en el manejo de la restricción, es más probable que haya un monitoreo normal, que un monitoreo normal en embarazos con restricción se asocien a un resultado normal,
y que la presencia de desaceleraciones espontáneas repetitivas tardías se acepten como indicación para el parto en embarazos viables con restricción de crecimiento. Estamos hablando de monitoreo, ni siquiera pues de análisis computarizado de la frecuencia cardíaca fetal, sino el monitoreo normal que utilizamos y conocemos todo. Y entonces ellos recomiendan que a todos los fetos con restricción, con Doppler normal, se les haga un monitoreo semanal y que se aumente la frecuencia si se complica con alteración del Doppler o hay comorbilidades o factores de riesgo. Y fíjense que es una recomendación de buena práctica. Ya para terminar, pues el momento del parto, ustedes saben que siempre tenemos que balancear el riesgo de prematurez con el de morbilidad neonatal con el de mortalidad intrauterina cuando estamos evaluando un feto con restricción, sobre todo si es de manera temprana. El momento de parto va a depender de muchas cosas, obviamente de la etiología, de si hay comorbilidades maternas, que eso muchas veces nos lleva a sacar bebés restringidos como, digamos, como primera indicación, pacientes con hipertensión o con preeclampsia. Y definitivamente no hay un estudio con poder suficiente para que le diga a uno exactamente cuál es el momento del parto en estos fetos, pero lo importante para el pronóstico es que tengamos un protocolo sistemático de manejo, es decir, que todos tengamos y manejemos el mismo idioma en cuanto a definir cuándo vamos a desembarazar estos fetos y cuál va a ser el seguimiento, sea el que sea. Eso sí mejora los resultados, tener un protocolo estandarizado. Entonces, la recomendación es la siguiente, como ellos se basan en la arteria umbilicales, entonces, si yo tengo un bebé con peso por debajo del percentil 10, pero más del percentil 3, y una arteria umbilical normal, lo dejo hasta las 38, 39 semanas, se considera una buena práctica. Si tengo aumento del índice de pulsatilidad o un peso fetal estimado, el umbilical, o un peso fetal estimado por debajo del percentil 3, parto a las 37 semanas, grado 1B. Si el flujo en la umbilical es ausente, entre 33 y 34 semanas se debe sacar ese bebé, y si lo tengo reverso, entre 30 y 32 semanas. Estas dos últimas recomendaciones incluso se sacaron del protocolo porque es en esa gestacional donde se ve que la mortalidad intrauterina supera los riesgos de morbilidad neonatal a estas edades gestacionales y con este tipo de doble. Estas son prácticamente las únicas dos recomendaciones grado 1A que se van a encontrar en estas dos guías. Uno, el uso de corticosteroides prenatales antes de semana 34 o entre semana 34 y 36 si se prevé un parto prematuro en los siguientes 7 días. Y este aspecto es muy importante porque a veces abusamos de los corticoides. No es que a todos los fetos con restricción de crecimiento, cuando se les hace el diagnóstico, se les pone corticoides, sino que deben ponérsele cuando se prevé que el parto será en los siguientes 7 días. Y definitivamente, pues ellos siguen recomendando con nivel de evidencia 1A el sulfato de magnesio para neuroprotección si el parto va a ser antes de 32 semanas. En cuanto a la vía del parto, la restricción de crecimiento fetal sola no es una indicación para cesárea, pero sí debería hacerse cesárea si hay alteración del Doppler de la arteria umbilical. Esa es la recomendación. Y para finalizar, y para ser fieles, digamos, al formato que veníamos utilizando, estas son las recomendaciones sacadas exclusivamente de este boletín práctico de la COC, que son como el resumen solo de esta guía, porque ya pues vimos todo lo que hay en el otro documento. Las recomendaciones nivel A serían el uso del Doppler de arteria umbilical, los corticoides que acabamos de hablar, el sulfato de magnesio y el no uso de estrategias nutricionales o suplementos dietarios, para que ustedes vean cómo era como de escueta esta guía. Y las recomendaciones nivel C, la restricción sola, no indicación de cesárea, y el momento óptimo del parto dependería de la etiología, si se conoce, la edad gestacional estimada y otros hallazgos de vigilancia fetal. Esas son las recomendaciones de la guía de la COC. Y estamos abiertos a la discusión. Muchas gracias. Creo que hay muchos puntos para conversar.
y espero que tengamos tiempo suficiente. Cata, primero, muchas gracias por tu excelente conferencia. Como lo dijiste, te ceñiste estrictamente a lo que queremos en esta reunión, unas reuniones con conceptos claros, concisos, contundentes, y no tratar de que las cosas sean cortas para que tengamos tiempo de discusión. ¿Qué aprendí yo hoy en esta reunión contigo? Que seguimos usando, o por lo menos que para los americanos, la restricción de crecimiento fetal se diagnostica cuando lleguemos a un peso fetal estimado por debajo del percentil 10. No recuerdo si dijiste algo sobre la circunferencia abdominal, pero por lo menos... Sí, también la circunferencia abdominal por debajo del 10. Perfecto. Que si usamos esta denominación, 20% de los fetos con restricción de crecimiento fetal no serán restricción de crecimiento realmente, sino serán fetos pequeños. Así Definitivamente para los americanos seguimos usando las curvas de poblacionales, con el que se entrevista Daniel Runderos peinarse. Dani, buenos días. Seguimos usando las curvas poblacionales después de tantos años, las curvas de Hadlock. Esto da un poquito de discusión. Que cuando hablamos de restricción de crecimiento intrauterino estamos pensando en los fetos que se van a morir. Eso es lo que nos trae al cuento. Sin embargo, por ejemplo, que las trombofilias heredadas no causan restricción de crecimiento, por lo tanto no tenemos que gastar mucho dinero en estudiarlas. Que cuando tengamos polidramios, cuando tengamos restricciones por debajo del percentil 3 o cuando haya malformaciones, deberemos usar los arrays. Yo diría que esto es prácticamente lo único realmente novedoso. Yo todavía no lo tengo muy incluido en mi armamentario y este es mi gran aprendizaje de estas guías. Que la infección intrauterina por los americanos no tiene ninguna importancia en el estudio de la restricción de crecimiento, excepto para el estudio del citomegalovirus, que para ellos sí es muy importante. Yo estoy de acuerdo contigo que de pronto el toxo, nosotros no deberíamos abandonar eso. Que solamente en el Doppler de la arteria umbilical parece ser importante para los americanos, porque el resto no es que no lo sea, sino que no hay evidencia suficiente. Tema de mucha discusión para ahorita. Que el ductus de ellos, para ellos el ductus venoso no tiene mucha importancia y le dan muchísimo más valor a la cardiotopografía. Yo no sé, cuando se lo dicen a uno de un país como los Estados Unidos es impresionante, pero yo diría que eso para Colombia es fantástico, porque realmente nosotros somos un país pobre y no tenemos muchos ecografistas que hagan ductus venosos. Que los esteroides, por supuesto que sí, que el sulfato de magnesio. Esas son las cosas que yo aprendí. Y lo primero es lo que siempre nos ha traído al cuento cuando hablamos de restricción y donde nos gastamos días enteros hablando cosas. Vamos a seguir con ese diagnóstico y vamos a asumir ese 10%. Creo que el doctor Jesús Andrés Benavides está por ahí, ha gastado mucho tiempo en investigación y en hacer curvas al respecto. Jesús Andrés, ¿estás de acuerdo con la definición de la COG respecto a seguir usando curvas poblacionales? Buenos días, José. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta charla tan amena, Catalina. Aquí, respecto a lo que me estás preguntando, José, creo que hay un punto que hay que tener en cuenta y es de dónde viene el artículo. El artículo viene de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de los Estados Unidos, que pues, es una institución muy importante, pero pues es una institución norteamericana que va, que yo recuerde, casi siempre en contravía con lo que se ha hecho en muchas instituciones en Europa. Con Catalina lo mencionaba muy bien al comienzo. ¿Qué creo? Las definiciones, ellos colocan estos puntos ahora. Llegar a un consenso sobre lo que realmente es la restricción de crecimiento intrauterino es realmente muy difícil. Yo creo que muchos han leído el consenso de Delphi sobre restricción de crecimiento intrauterino y las grandes dificultades que hubo para tratar de llegar hacia un diagnóstico. Muy probablemente el punto sobre el cual se trabajó esto por parte de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal no haya tenido quizás tanto como lo tuvo el consenso de Delphi, por colocar un escenario. Hace unos días estaba yo casualmente hablando con Francés Figueras sobre este punto y Francés me expresaba que el mismo Ahmed Bashar, por ejemplo, había estado un poco molesto porque todo esto aparentemente fue como más un petit comité que otra cosa, pero finalmente salió a nombre de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, finalmente respecto a esta clasificación.
creo yo que es importante tener en cuenta algunos puntos. Ellos mencionan que es muy conveniente llegar a diagnósticos de acuerdo a curvas poblacionales. Curvas poblacionales de Hadlock, de acuerdo a lo que ellos mencionan, es muy válido, pero para ellos. Aquí también es importante que se tengan en cuenta dos aspectos. El primero, que es la fórmula que se emplea para obtener el peso fetal estimado, es diferente a que nosotros adoptemos un valor de referencia para catalogar ¿Cómo como el estás? percentil de peso de nuestra Más, ya vieron. población. Guardando la reserva de vida. Qué bueno. Doctor Ramírez, apaga el micrófono, porfa. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con que se emplee, por ejemplo, la fórmula de Hadlock para la población norteamericana y para muchísimas poblaciones, porque es una fórmula que está muy bien validada en muchísimas poblaciones. Para obtener el peso, completamente correcto. Pero ahora, cuando obtengo el peso en gramos, que yo vaya a decir que ese peso en gramos voy a utilizar los valores de referencia de las curvas poblacionales de Hadlock para mi población colombiana o para la población costarricense, brasileña, española, francesa. Ahí sí difiero un poco sobre ese aspecto. Pero, ¿Por qué razón? eso, Sí, Jesús, José. pero ¿por qué? Es decir, para que seamos concretos, si nosotros, lo que tú quieres decir es que si nosotros en nuestra población colombiana usamos las curvas de Hadlock, que es lo que hacemos creo que casi todos en nuestras unidades de medicina materno-fetal o de ecografía, ¿estamos incluyendo muchos niños sanos en el problema o qué es lo que estás diciendo? No, lo que yo creo es que casualmente vamos a terminar teniendo más enfermos que sanos. ¿Por qué razón? Porque es que el peso fetal estimado para el norteamericano es diferente que para nosotros. Entonces, muy probablemente los bebés de madres norteamericanas, si tú ves, por ejemplo, que aspectos como la talla materna, el peso materno, el género, la paridad y el grupo étnico son las 5 variables que más van a afectar el peso fetal y el peso al nacer, por ende, si tú catalogas cómo están las mujeres norteamericanas en estos aspectos, vas a ver que la talla de ellas y el peso de ellas es mucho mayor que las nuestras. El promedio de mujer colombiana está en 1,55. El de la norteamericana está como por poquito en unos 10 centímetros más. Esto va a modificar de una manera considerable el peso. Si vamos a tener en cuenta esto, entonces vamos a tener, por ejemplo, por las curvas de Hadlock, un bebé que perfectamente está en un percentil 5, para nosotros, de acuerdo a valores o estándares de referencia de población colombiana, perfectamente podría estar en un percentil 15, 16, qué sé yo. A eso es a lo que me refiero. Esta variación poblacional es la que yo creo que hay que tener en cuenta. La fórmula de Hadlock 4, él hizo 6 fórmulas, no hizo 4, hizo 6 fórmulas. De las 6 que hizo, la 4 es la que mejor funciona. Y para todo el mundo, y es la que se tiene de referencia en la mayor parte de sitios donde se calcula un peso fetal estimado. Eso es magnífico. José, pero el otro punto es ya llegar a definir ese peso en gramos, si lo debemos emplear ahora, en qué tipo de valor de referencia o en qué estándares vamos a compararlo para poder nosotros definir cuál es el percentil de peso. Ahí es donde difiero que no se debe emplear Hadlock para todo el mundo. Para los norteamericanos, por supuesto que sí. Yo quiero hacer una anotación ahí, José, o sea, como para concretar. Es decir, en este momento, primero, nosotros tenemos, la mayoría de nosotros usa Hadlock y tenemos disponibilidad de las curvas en población colombiana, cualquiera de las dos. ¿Qué va a pasar si usamos las de población colombiana? Probablemente tengamos un mejor rendimiento en términos de diagnóstico en nuestra población. Entonces, me parece que o podemos usar Hadlock o podemos usar las de población colombiana, cualquiera de las dos. Ahora, hay una cosa que todavía nos falta con nuestras curvas de población colombiana y es ver si el usar esas curvas nos mejora los resultados perinatales, y eso es un paso que todavía nos falta. Exacto. Entonces yo creo que es igualmente válido en este momento para Colombia usar Hadlock como usar las tablas de población colombiana, y pare de contar. Perfecto. Y en cuanto al diagnóstico, es que decir que un feto con restricción por debajo del percentil 10, a mí me parece maravilloso simplificarlo así, o la circunferencia abdominal. Parece perfecto simplificarlo así. ¿Por qué? Porque pues simplemente
lo que vamos a hacer es que todo feto que tenga menos del percentil 10 en peso o en circunferencia abdominal lo vamos a seguir, punto. Y eso es y digamos que eso... Exacto, Cata, yo para que reflejes esto y que te oportunidad de hablar de algunas otras cosas, cuando uno utiliza una fórmula tiene que saber qué le va a pasar cuando utiliza la fórmula. Si utilizamos una fórmula, si utilizamos esta definición del 10%, lo único que va a pasar es que vamos a meter muchos niños sanos en el problema. Particularmente si estamos en Latinoamérica. Probablemente eso no sea malo. Lo que hay que saber es eso y usar eso para cuando vamos a hacer consejería. Y no asustar a todo el mundo con el hecho de que el bebé se va a morir. Sencillamente saber que lo estamos metiendo en un programa de seguimiento y ya está. El doctor Sanín, Cata, te pregunta directamente a ti que respecto a estas guías digamos, tan controversiales por escuetas, ¿con cuál de las guías te quedarías? ¿Cuál de las guías no adoptarías? ¿Cuál de las guías no adoptarías? Es lo que te pregunta Kike. No, para mí es muy sencillo. Es que me parece que todas las guías tienen cosas válidas y que lo que uno tiene que hacer es, primero, saber interpretar la recomendación y segundo, adaptarla a su tiempo. Entonces, claramente, yo te voy a hablar de puntos controversiales. Entonces, cuando te dije lo de la definición para mí es muy claro que hay que seguir fechas por debajo del percentil 10, punto. Segundo, punto controversial, infecciones. Para mí es muy claro que en Colombia, se hará citomegalovirus, se hará inclusive, que la recomendación ahí lo dice, una PCR para citomegalovirus si es una paciente que hay que hacerle una amniocentesis por otra razón. Y tercero, se hará para toxoplasma, porque nosotros somos una población de riesgo. Tercero, en el Doppler está claro, si yo tengo un ambiente en el cual tengo gente capacitada para hacer Doppler y el seguimiento lo hace gente que tiene las competencias en Doppler, yo voy a hacer un ductus venoso. Pero si yo estoy en un ambiente en el cual el diagnóstico lo hace un técnico o un sonógrafo que tiene, digamos, una competencia limitada en la evaluación de Doppler y digamos, evalúa mucho mejor un monitoreo, pues así hay que hacerlo. Entonces, yo creo que la respuesta es, para nosotros, para mi medio, es que yo voy a seguir haciendo Doppler y para mí la evidencia es más contundente para un ductus que para un monitoreo para basar una decisión, pero puede que en otro lugar de Colombia la decisión se tenga que basar en un monitoreo y no en un ductus. Perfecto, Cata. Entonces ya te metiste en el Doppler y le quisiera devolver la pelota al doctor Sanín, que dijéramos está entrenado con los españoles que han sido muy activos con el Doppler. Quique, ¿qué pensás al respecto de esta guía o de la restricción del crecimiento intrauterino y los estudios Doppler? Tenés 5 segundos. Estoy de acuerdo con Catalina con lo de la umbilical, que es lo más fácil de hacer. Cualquier persona con un entrenamiento medio puede hacer un Doppler. Lo segundo es el ductus venoso, ayuda a tomar decisiones. ¿En qué? En fetos severamente comprometidos y que están en edades gestacionales tempranas. Eso corresponde al punto 5% de la población. Es decir, estos fetos con restricciones intrauterinas severas y tempranas deberían ser seguidos en unidades especializadas. Eso no hay que estarlo siguiendo en un lugar lejano y remoto. Lo otro importantísimo es que cuando hemos intentado hacer seguimientos para llevar el feto hasta el ductus venoso ausente o reverso, la mayoría de estas pacientes tienen preeclampsia. En nuestra serie, el 70% tienen preeclampsias y antes de que se dañe el ductus o que se altere el ductus, la paciente ya la hemos tenido que desembarazar por complicaciones por la preeclampsia. Entonces, digamos que lo del ductus es claro. Complicaciones maternas. Lo del ductus es claro. Lo que sí apoyo parcialmente es la utilidad de la cerebral media hacia el final de la gestación en RCIUs tardíos. En esas pacientes, a pesar de que el grupo del doctor Tilaganathan del San George ha tratado de estudiar y el grupo de Barcelona ha tratado de implementar la cerebral media en RCIUs tardíos, la cerebral media tiene mucha variabilidad interobservador, intraobservador, y no es muy claro
cuál es el papel de esa cerebral media hacia el final de la gestación. Nosotros sí que lo usamos, pero en conjunto con otras variables. Por tanto, yo diría respecto a Doppler que los puntos controversiales serían el ductus y la cerebral media hacia el final. Pero es claro que la umbilical está más al acceso de todos y es la que tiene más evidencia científica. Eso sería lo que tendría que decir por ductus. Gracias, por, Quique. Y yo creo que el problema realmente es ese, porque es que con la restricción de crecimiento de menos de 32 semanas, a ver, de los 224 asistentes que todavía están conectados acá, 222 no vamos a tener problema con esos fetos, van a estar ya en tu unidad. El problema no es ese, el problema son la restricción de crecimiento tardía, que no es menos mala y con la que no tenemos mucho seguimiento. ¿Qué vamos a hacer con esos fetos? Porque para eso no sirve ni la umbilical, porque probablemente ya no se altere, la cerebral está patinando y entonces la cardiografía, el perfil biológico, ese es el seguimiento que a mí me parece difícil, que es el que nos trae a casi todos acá, porque es que un bebé de 28 semanas que pesa 600 gramos y la mamá tiene un síndrome antifosfolípido, te lo vamos a mandar. Pero el de 35 semanas que se empezó acá antes de la 33 y ya tú no sabes hasta dónde vas a llegar con ese. Pero creo que en ese punto específico, esta guía, si bien es escueta, es muy clara en cómo hacer la terminación de ese embarazo y el seguimiento. Probablemente estemos o no de acuerdo, pero yo nunca he visto en un feto de 36 semanas un ductus reverso que no sea por una cardiopatía. Nunca. O sea, eso no sirve para nada en fetos tardíos, pues en restricción de crecimiento tardío. Por lo tanto, eso es una discusión para lo que acabas de decir, para un grupito muy chiquitico de fetos muy enfermos, en los cuales todos los congresos se siguen debatiendo que si una cosa que la otra. Yo pienso que el tema de... José. Dime, Oscar. José. Totalmente de acuerdo. Es que el tardío no lo tocan en esa guía para nada. Y si vamos a revisar los estudios de Gardós y de mortalidad perinatal, están en un punto muy importante las restricciones de crecimiento fetal tardíos, y ahí no veo que lo toquen para nada. Eso es un capítulo que está por explorar, pero que en otras guías tenían un medio manejo. Aquí no lo mencionan para nada. No, aquí casi que se limita a hablar de los percentiles para definición del parto, que digamos que es lo único contundente que uno tiene inclusive para el tardío, o sea, como tratar de centrarlos o por debajo del percentil 10 para 38, 39 semanas, o por debajo del percentil 3 para 37 semanas. Sin embargo, obviamente hay un hueco gigante acá en cuanto al seguimiento, diagnóstico y manejo de esos tardíos. Claramente la relación cerebroplacentaria creo que para ninguno ha sido de mucha ayuda en la toma de esas decisiones. Es más, ha sido un factor confusor en muchas ocasiones y creo que ahí todavía sí falta un camino muy grande por recorrer. Perfecto. Cata, Yo creo que hay un problema esencial en esto porque porque casualmente las restricciones tardías son las más frecuentes. Las restricciones tardías en volumen hacen muchísimo más que las restricciones tempranas. Claro. Y el hecho de que no tengan presente aquí una guía para la gran mayoría de fetos con restricción de crecimiento intrauterino ya lo hace un poquito difícil de poder adoptar de manera general. Bueno, es cierto, y eso me lleva, para terminar y agradecerle a Cata, es que el ejercicio que nos ocupa en esta serie de revisión de guías de la COC es sencillamente eso. No queremos que esto sea un seminario de restricción o de frecuencia o de lo que sea, sino que sea una revisión de una guía, y de eso puede salir que nos pareció fantástica la guía. A mí esta me parece escueta, y podemos destrozarla también. O sea, de eso se trata. Dime, Jaime. Gómez. Dos preguntas a Cata. En las pacientes en general, ¿cuáles serían las ecografías importantes y el tiempo para, si no tenemos factores de riesgo, poder detectar esas pacientes que posiblemente nos puedan hacer una restricción de crecimiento? Si no tiene un factor de riesgo... La fecha donde debemos hacer las ecografías. No, en teoría, si no tiene un factor de riesgo, según esta guía, usted hace la ecografía de semana 20-24 y de ahí en adelante altura uterina, en teoría, según esta guía. Eso es lo que, porque es lo único que hay en evidencia. En teoría,
hacerle una ecografía a partir de ahí no tendría ningún sustento desde el punto de vista... ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Qué opinión tienes al respecto de Pero eso? no hagan caso. Mire, yo creo Eso es lo importante. yo Sí. no uso las ecografías de tercer trimestre y creo que todos usamos las ecografías de tercer trimestre de rutina como tamizaje. Yo creo que nos falta juicio y que nos falta hacer un estudio, es lo que creo. Pero que bajo buena práctica mía, o sea, mi recomendación de buena práctica, basada en consenso de expertos, seguramente todos mis compañeros de medicina fetal van a estar de acuerdo conmigo. Todos hacemos una ecografía de tercer trimestre alrededor de la semana 28, 30 más o menos. Una pregunta. Juan Carlos, adelante. Gracias, gracias Cata, excelente presentación y buenísimo el foro. ¿Por qué no conducir un estudio colaborativo en donde podamos comparar el impacto que pueda tener usar las tablas de Hadlock y las tablas poblacionales de Jesús Andrés Benavides? Me parece que sería muy importante y sacarle varias ramas a ese estudio y utilizar y diferenciar lo que es en los tempranos y en los tardíos. Yo creo que hace falta hacer un estudio colaborativo, juicioso, que se pudiera hacer con una buena metodología y creo que esto podría dar un impacto muy importante, no solo para nuestra población, sino a nivel general. Excelente. Miren que de estos pequeños foros siempre sale alguna cosita alguna idea que se puede hacer y no es un estudio difícil de hacer. Yo creo que Jesús Andrés nos ha dado ya pautas de cómo hacerlo. ¿Quién quiere hacer algún aporte? ¿Nelson? José. Dale. José. ¿Quién? ¿Fabio o Nelson? Nelson. No, con respecto a lo de las curvas, es que nosotros, digamos que ya vienen todos los equipos reseteados con las curvas de Hadlock, y la dificultad que probablemente hay en la mayoría de los sitios es el acceso a las curvas que sacó pues Jesús Andrés, Saulo, etcétera, el Sanín, el resto del grupo. Entonces, de tal forma que habría que mirar, hacer la gestión de cómo hacer que esas curvas se pudieran generalizar y de esa forma nosotros pudiéramos comparar en determinado momento qué pasa con uno y qué pasa con el otro. Entonces, la propuesta que hace Juan Carlos, primero tenemos que trabajar en la generalización de la adquisición de esas curvas colombianas para poder... Bienvenidos los presidentes de las sociedades científicas para eso. Eso es lo que ¿Puedo ayudar en esa inquietud de Nelson? Hay muchos ecógrafos en donde ya se pueden incluir sin ningún problema las curvas. Si ustedes van a un Philips, al que quieran lo pueden hacer. El más difícil de hacer es los Voluson. Pero en los Voluson, yo por mi parte, por ejemplo, Michael Méndez es el asesor que tenemos nosotros. Nosotros tenemos, el ingeniero, 4 equipos y en los 4 equipos los pudimos colocar. Eso se puede colocar, ellos ayudan por supuesto en esa tarea y esa es una buena tarea y es un muy buen apunte lo que dice Nelson. Realmente lo que deberíamos tratar de hacer es de tener la disponibilidad de este tipo de curvas y poderlas comparar. Sería fantástico lo que dice Juan Carlos. En ese sentido hemos trabajado en un proyecto con Diana Gallo, con José Enrique Sanín, con Saulo Molina y pues bueno, espero que ese trabajo también dé frutos, ojalá pronto. Bueno, gracias por este foro. Para la actualización de la guía del año entrante no hablemos de las curvas de Hadlock, sino hablemos de las curvas de Benavides, etcétera, etcétera. Perfecto. Yo, para ser justos con esta reunión que pretende no abusar del tiempo de los que tienen que trabajar, que ya se han empezado a bajar de la reunión, les agradezco a todos el tiempo, espero que sigan asistiendo. La semana entrante revisaremos la guía de hipertensión gestacional y preeclampsia que salió publicada ahora en julio de 2020. La COP está a cargo de esa presentación de mi persona. Bien, gracias. Comparación de esa guía con las guías del NICE, que también salieron publicadas en el 2019, las británicas. Creo que ese es un tema que también da para mucha controversia. Les advierto que esa guía, distinta a la restricción, parece una Biblia. Esa no es corta, no es escueta y tiene mucho que interesante. Serán bienvenidos para esta reunión. Nos vemos a las 6 de la mañana del jueves entrante. Muchas gracias a todos por su asistencia. Cata, gracias. José, mil gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Muy buena reunión, Cata, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias, saludos. No olviden esta noche